Caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Leí Marcos 1, 16 al 18, que es el texto de esta semana que estaremos estudiando, en el cual se recalca grandemente la importancia de la relación y el discipulado en la gente común. Hablamos de gente común como nosotros como seres humanos podríamos entenderlo. Esa gente que no tiene estudios, gente que no tiene una preparación como otras personas. Sin duda alguna, Jesús nos dejó un ejemplo bastante marcado en cuanto a las relaciones con este tipo de personas. ¿Cómo nosotros como cristianos deberíamos relacionarnos? Cuando nosotros aprendamos a mantener una relación constante con Dios, entenderemos que no existen clases sociales, sino que todos somos hermanos y estaremos completamente listos para formar parte del reino de los cielos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria, soy Keila Urbano y es un placer para mí que nos acompañen ya en la lección número 6 de este trimestre. Estamos ya casi a la mitad de esta lección en la cual estuvimos hablando sobre el discipulado en las diferentes áreas de nuestra iglesia. Y bien, para esta ocasión me acompañan unos amigos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a permitir que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani Torres, soy de Cuautla, Morelos y estudio Comunicación y Medios. Bienvenida, Ani. Mi nombre es Elías Antonio Luis Félix, acabo de terminar la escuela de medicina este verano, tengo 25 años. Bien, bienvenido Elías, muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación y durante esta semana estuvimos estudiando el discipulado en la gente común y venía entre comillas gente común porque es muy importante que aclaremos ese término. Pero antes de empezar a adentrarnos sobre este tema, ¿qué te parece Elías si nos diriges en oración? Claro. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te queremos dar muchas gracias por todo lo que nos has dado, gracias porque nos permites estar aquí reunidos para estudiar y aprender un poco más de tu palabra. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Elías. Ahora sí, vamos a explicar un poquito este término de gente común. ¿A qué se refiere la lección a gente común, Elías? Yo creo que la Biblia hace, como tú mencionabas, ese énfasis en gente común entre comillas, porque realmente ese concepto existe solo para nosotros, porque para Dios realmente todos somos iguales, o sea, no hay gente ni común ni gente más extraordinaria, ante los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. Bien, Ani. Bueno, en este caso de la lección se refiere a Jesús al término pobre o al término que estamos tratando, pues cuando Él vivió en esa época fue humilde. Entonces, yo creo que eso definiría otras cosas con respecto a las personas y como él comenta, lo vemos nosotros como algo ya de la realidad, a lo que estamos acostumbrados que no debería ser así en términos generales, pero así lo vemos en este caso. Claro, y es que era muy lógico, se marcaba muy directamente en la lección cuando se mencionaba a la gente común, que mencionaba a los carpinteros, a los pescadores, y si nos damos cuenta, los discípulos de Jesús prácticamente era gente común, era gente no estudiada, gente no letrada. Jesús se relacionaba con ese tipo de gente, y si nosotros, como Ani mencionó hace un momento, recordamos un poco, Jesús venía, ¿de acuerdo? Yo les invito por favor para que me acompañen a Lucas 2:21. Lucas 2:21. Bueno, y dice, si a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Y bueno, más adelante empieza a explicar cuáles son el versículo 24. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y dos pichones, conforme a la ley del Señor, que venían levíticos, ¿recuerdan? Entonces, José y María no estaban en posibilidades para ofrecer algo mayor. Eran de la gente humilde. Eran de la gente común del pueblo, como nosotros lo llamamos regularmente, gente común. Ellos ofrecieron los dos pichones, entonces nos damos cuenta que Jesús no era de dinero, como también es otro de los términos que utilizamos, no era de dinero.
Elías, ¿qué es lo que tú puedes observar en la relación de Jesús con el pueblo, con esta gente común? Pues eso es algo muy interesante para remarcar, porque a mí me parece que en el reino de Dios, con lo que Jesús nos vino a enseñar, pareciera que la economía, como quien dice, está al revés de como nosotros la entendemos. Estaba pensando en Marcos, por ejemplo, 9, del 33 al 37. No lo voy a leer todo, pero los discípulos estaban discutiendo acerca de quién era el mayor o quién era el menor. Y Jesús les dice algo que es totalmente opuesto a lo que ellos entendían, que es normalmente como nosotros lo entendemos, lo que ellos estaban pensando. Y Jesús les dijo, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de sus brazos y les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces podemos ver que realmente para Jesús el ser humilde, el estar, el tener esa capacidad de ser abierto a recibir a cualquier persona, eran las personas que tenían más importancia en su reino, a diferencia de hoy como nosotros, de que si tiene ciertas cualidades es que los recibimos con más gusto. Claro, tristemente. Lamentablemente. Y Ani, sí, Ani, ¿cuál es nuestra actitud? Tú con los 20 y tantos años que llevas en esta tierra, ¿cuál es tu actitud o cuál es lo que tú percibes de nosotros como cristianos hacia el trato con esta gente? Porque si bien Jesús nos dejó un ejemplo que conocemos, de un trato de respeto y de una relación cercana con gente como nosotros, con gente común, ¿cuál es lo que tú has observado? Mi concepto en general es que, para empezar, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, y creo que el término común, pues quizá puede sonar un poco despectivo, como podría ser quizá otra palabra, ordinaria, gente ordinaria, pero realmente creo que ahí puedo definir que todas las personas de las que nos rodeamos, con las que convivimos, cada persona tiene algo en especial, y no quiere decir con eso que, bueno, yo soy más que otra persona, porque todas tienen sus diferencias, y unas tienen sus cualidades, otras tienen sus talentos, son diferentes. Entonces yo creo que como cristianos debemos tratar a todos por igual, porque realmente eso es algo que Dios nos ha ido enseñando con el paso del tiempo, y lo explica en su palabra. Tratar a todos por igual es lo que debemos tener en cuenta, en claro. Claro, y lo tenemos muy en cuenta, pero como que se nos olvida. Se nos olvida el ejemplo tan grande que Jesús nos dejó en la Biblia. ¿Y qué pasa cuando viene alguna persona, vamos a llamarlo, grande, o notable, con un renombre, con un alto puesto? Se le abren todas las puertas, ¿cierto? Y olvidamos el mandato de Jesús, olvidamos el ejemplo de Jesús. Jesús se relacionaba tanto con escribas, fariseos, tanto con prostitutas, con huérfanos, viudas, con pobres, leprosos. Jesús tenía una gama extensa. Era un relacionista público al por mayor. Entonces, nosotros como cristianos como que olvidamos esto. Y dejamos de pensar, yo creo, ahorita estoy pensando en los discípulos, Elías. Eran 12. Cada uno con diferente carácter. ¿Cuál fue el discípulo que más te impactó a ti, Elías? De los 12 que tú conoces, ¿cuál fue el que más ha marcado tu vida? De los 12 apóstoles de Jesús, la lección menciona mucho sobre Pedro, y realmente creo que sí es uno de los que más tenemos que aprender, porque es uno de los pocos de los que se habla mucho acerca de sus rasgos de carácter, que podemos ir realmente viendo la evolución de Pedro, de cómo empezó cuando Jesús lo llamó, de que era un hombre testarudo, necio, de un carácter fuerte, iracundo. Áspero. Sí, muy, muy fuerte. Por eso Jesús le decía que le quedaba bien el nombre, de que era una piedra, ¿no? Hasta después que llegó a ser un discípulo tan humilde, que sabemos por la historia que al final terminó siendo tan humilde que cuando lo crucificaron a él, porque Pedro también murió en crucifixión, no se consideró ni siquiera ser digno de ser crucificado en la misma posición que su maestro, y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. O sea, realmente fue una transformación total del corazón de Pedro, que solamente pudo haber sido posible por algo que remarca la lección, que es que a pesar de que tenía esos defectos,
estuvo dispuesto a aceptarlos y a dejarse guiar por el Espíritu Santo en que poco a poco fueran transformados por medio de Jesús. Entonces, Ani, gracias Elías. Entonces, Ani, lo que Dios nos muestra aquí, o lo que Jesús nos recalca mucho en la experiencia de Pedro, es que no importa tu clase social, no importa tus estudios, porque Pedro era un pescador. Entonces, no importa lo que tú eres, si tú deseas ser cambiado por el Espíritu Santo, vas a ser transformado por Él. Quiero comentar algo sobre Pedro que se menciona en Lucas capítulo 5. Claro, el título es La pesca milagrosa y no lo voy a leer todo, pero ahí se menciona cómo Pedro llegó a desconfiar. Era una persona que no creía, o sea, en el momento en que Dios le dijo, ¿saben qué? Tiren la red, pero Pedro ya estaba como que totalmente nefastado de que no le salía, no pudo pescar nada durante el día. Entonces no creía en Dios, era, como ya lo mencionó, necio, terco, tenía muchos defectos, quizás se podría decir. Pero realmente, al fin de cuentas, se menciona que respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y aquí viene algo muy, muy importante que dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él aceptó que no había tenido la suficiente fe y confianza en Dios de que al momento en que Él le dijera iba a suceder el milagro. Entonces yo creo que Dios realmente cambia tanto el carácter y totalmente como persona lo puede hacer. Claro, pero solamente si nos dejamos ser utilizados por Dios. Y ahora que estás mencionando esto, tal vez podemos decir, no, es que Pedro era una persona voluble, cambiaba cada rato de temperamento y era muy irracional. Porque los invito, por favor, que vayan conmigo a Mateo 16, 15 al 17, cuando Jesús pregunta con los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Y qué responde Pedro? Porque Pedro era de los que primero hablaba. Pedro se adelantaba a todo, ¿verdad? Y él responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es donde Jesús le contesta, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos una transformación de Pedro, como Elías ya mencionó, como tú también ya mencionaste, Ani. Un Pedro que está luchando con el Pedro carnal a un Pedro que quiere estar en comunión con Dios. Entonces, una vez más notamos que no importa si somos gente común o si somos gente extraordinaria, como lamentablemente se menciona. Y que está queriendo aprender, porque me llama la atención de que en este Pedro no es el primero en hablar, como antes, de que siempre es lo primero, como dices tú, el que siempre está de impulsivo, sino que aquí primero los demás hablaron, pero él como que se dejó espacio para razonar y dejó, como Jesús le dijo, dejó que fuera impresionado por el Espíritu Santo hasta que fue movido a confesar que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Pero eso muestra también que Pedro estaba dispuesto a aprender, a no decir siempre lo primero que yo pienso, sino qué será realmente lo correcto. Me llama la atención eso. Claro, Elías, sino ser más que nada utilizado, como tú mencionaste, por el Espíritu, o sea, ser impresionado por Él. Y bien, en un momentito más nos vamos a ir a un corte, pero quiero que nos quedemos, que tengamos una pregunta en mente. ¿Qué tan fácil es para nosotros, siendo adventistas, siendo cristianos, siendo jóvenes, adultos, qué tan fácil es para nosotros ejercer juicios? Independientemente en el nivel social que estemos, independientemente de los estudios que tengamos, ¿qué tan fácil para nosotros es hacer juicios? Y ustedes también en casa los invitamos para que dialoguen esta pregunta y en un momentito más volveremos para reflexionar en ella. Continuamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios.
de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Bienvenidos nuevamente a Escuela Sabática Universitaria, gracias por continuar con nosotros. Y hace un momento nos quedamos con una pregunta en mente, Ani y Elías. ¿Qué tan fácil es para nosotros, o por qué es tan fácil para nosotros ejercer juicios hacia las demás personas solamente viendo? Yo creo que es en parte por una misconcepción que tenemos acerca del pecado. Normalmente nosotros tendemos a clasificar el pecado como por niveles, que algunos pecados son más graves que otros. Entonces pensamos que los que yo tengo son menores que los de mi hermano y por ende tendemos a ver aquel que tiene esos pecados que son más graves a mis ojos como que es más pecador y lo juzgamos como que él está apartado de Dios y yo no. Pero podemos ver en Lucas 13, del 2 al 5, que Jesús les da a la gente con la que él estaba hablando una concepción totalmente diferente y le dice que si todos en general no nos arrepentimos, Jesús no está clasificando los pecados por niveles, le dice que todos, si no nos arrepentimos, pereceremos igual que aquellos que perecieron en Siloé y demás ejemplos que da Jesús, en los cuales podemos ver que para él esos pecados al final que podrían haber sido muy grandes, por así decirlo, van a tener el mismo resultado que una simple mentira o de esas que nosotros vemos casi sin importancia el día de hoy, si no la confesamos ante Cristo. Claro, gracias Elías. Ani. Yo creo que en algún momento todos quizá hemos juzgado a alguien o hemos criticado, no sé, pero esto deberíamos tomarlo como algo de tener precaución, o sea, ser precavidos al momento de juzgar a alguien, porque tú no puedes, tú a veces no te pones en el lugar de la persona, tú no la puedes alcanzar a conocer 100%, no sé, en alguna clase, por ejemplo, algún compañero, si por algún motivo cometió algo o hizo algo o dijo algo que no fue quizá prudente y tú lo juzgas o lo criticas o algo en algún momento, pues ¿qué se dice de la persona, ¿no? O qué se diría, por ejemplo, de nosotros si llega a pasar eso en algún momento. Así que quizá como pecadores que somos, a veces nos hace muy, muy fácil juzgar a los demás. O sea, sin tener conciencia de lo que la persona que ya esté pasando o de lo que realmente sea. Así que creo que debemos tener un poco más de cuidado en eso. Claro, muchas gracias. Y es que somos demasiado visuales. Entonces, los seres humanos estamos acostumbrados a decir, veo a alguien, a una persona sucia, es una persona mala. Veo a una persona limpia, vestida con ropa elegante, es una persona buena. Y justamente esos esquemas son los que Jesús quiso romper cuando vino a esta tierra, porque esto no es del siglo XXI, esto es de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, nosotros como, aún siendo cristianos, aún autonombrándonos cristianos o hijos de Dios, aún caemos en este hoyo de juzgar a las demás personas. Y es ahí donde viene lo que la Biblia nos ha dicho sobre el valor de una persona. ¿Cuánto crees tú, Elías, que vale una persona? Pues vale tanto que fue necesario que Jesús, siendo el Rey del universo, viniera a morir por ella. Elena de White, como la lección también menciona, dice que Jesús hubiera venido a morir aunque hubiera sido nada más una persona la pecadora. Entonces vemos que para Dios el alma tiene un costo infinito. Precisamente me viene a la memoria un texto breve que dice del conflicto de los siglos, en el cual dice que cuando Jesús ya estemos en la tierra nueva, dice, volteando a ver a la multitud de los redimidos, dice que ve el precio de lo que costó por las heridas en sus manos y tanto el Padre como Él se sienten satisfechos, dice. Ese es el valor de un alma. Increíble. Y a mí me encanta también, los invito para que me acompañen al Lucas 12, 6 al 7, bueno, 6 y 7, y dice así: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Y ahí estamos hablando de animalitos, ¿verdad? Y el 7 menciona, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis mucho más que esos pajarillos. Entonces, si Dios se preocupa por esos seres tan pequeños que muchas veces nosotros como seres humanos los tratamos como insignificantes,
¿Cuánto no se preocupa por un ser humano, independientemente la clase social en la que nosotros estemos ubicados? Y ya que estamos hablando sobre clases, Elías y Ani, el ideal de Dios es que nosotros seamos todos iguales, o nos tratemos todos iguales, porque ya somos todos iguales. Tenemos la sangre de Cristo que nos ha hecho libres, pero ¿por qué entonces, siendo ya iguales, nosotros nos empeñamos en crear barreras, ¿verdad? Clase baja, clase media alta, clase alta. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos eso? Ani. Bueno, quiero compartir con ustedes un versículo en Gálatas 3, versículos 28 y 29, y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sin duda alguna, este versículo deja en claro que no hay clase alta, ni clase media, ni clase baja. Para Dios todos somos iguales, así que debemos tomar este concepto que da la lección acerca de todas las personas que nos rodean, de aquellas con las que convivimos. Nadie es más que otro, y sobre todo puede pasar en algunas profesiones, o en trabajos, o en clases, con compañeros, con amigos, que podemos quizá subestimar a alguien, pero realmente debemos tener cuidado con lo que hacemos o a quien quizá juzgamos en algún momento, porque definitivamente Dios, así como lo hizo cuando vino aquí a la tierra, trató a todos por igual, y es algo que tenemos que tomar como ejemplo a seguir. Claro, Ani, y es muy importante, a mí me gusta mucho esta parte del versículo número 28 de Gálatas 3:28, que dice: todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, independientemente la clase social que nosotros tengamos, independientemente del estudio que tú tengas, eres uno. Yo siempre tengo la idea de que cuando tú entras a la iglesia, independientemente de tus estudios, tú eres un adventista del séptimo día, o tú eres un cristiano, ¿verdad? Y la persona que está al lado de ti es tu hermano. Sea el presidente de la república, sea el coordinador de la carrera, sea quien sea, es tu hermano, independientemente del estudio que tenga. Y eso creo que es lo que nosotros debemos entender como cristianos. O no sé, Elías, ¿cómo ves este punto? Claro, voy a mencionar de nuevo a Pedro, pero después de que Jesús se fue al cielo, vemos en Hechos, todo el capítulo 10, nos cuenta el incidente con Cornelio, que Pedro tenía sus reservas de acercarse o no a Cornelio, porque lo veía como un inmundo, porque él no era de su círculo social, no era judío, lo rechazaba. Pero Dios le mostró por medio del sueño que tuvo, en el que descendían los animales, tanto puros como impuros, que Dios le dijo que no deberíamos como cristianos jamás rechazar a nadie, porque esas personas que nosotros vemos como inmundas o no, son personas por las cuales Jesús también murió, y por lo tanto tienen el mismo valor que yo, y se merecen escuchar el Evangelio de la misma forma. Claro, Elías. ¿Y entonces cómo nos debería afectar saber que Dios nos ama a todos por igual y que dio a su Hijo por todos nosotros? ¿Cómo nos debería afectar a nosotros como cristianos al momento de llevar el Evangelio, al momento de ser discípulos? Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cómo tratarías hoy si vinieran los hijos del presidente aquí entre nosotros? Muy bien, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. No me acuerdo si es Elena de White o qué otro autor que menciona que debemos de tratarnos unos a otros como lo que somos hijos e hijas del Rey. Entonces, por lo tanto, mi hermano merece ese trato de parte mía. ¿Ani? Yo creo que en sí, como seres humanos, debemos tener ese concepto claro de poder como iglesia tratar a todos por igual al momento de llegar, al momento de saludar a cualquier persona. Es más, si hay alguien que no conoces y está sentado al lado de ti, tratarlo por igual, saludarlo, darle la bienvenida, o quizá, y puede pasarnos a todos, que hay una persona sentada cerca de ti que quizá no te caiga bien, pero ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado? A tratarnos a todos por igual, somos hermanos, como tú ya lo mencionaste. Entonces, tener ese trato como lo tuvo Dios con sus discípulos, con la gente que lo rodeaba, con la gente que se le acercaba al momento de que Él compartía con ellos su tiempo, pero los trataba humildemente, con cariño, y obviamente es algo que nosotros debemos tomar en cuenta también, hacerlo con amor, tratar a los demás y a nuestro prójimo como Dios trató a ellos también. Claro, y ahora que estás mencionando esto, sobre el trato hacia las demás personas, las divisiones realmente que existen en nuestra época en cuanto a clases deberían afectarnos a nosotros
como jóvenes al hacer discípulos? Porque el punto de la lección es hacer discipulado en gente común, ¿ok? Entonces, ¿deberían afectarnos ese tipo de situaciones? De ninguna manera. Creo que es la primera carta del apóstol Juan, menciona que todo aquel que dice que está en Jesús debe andar como Él anduvo. Y Jesús, cuando estuvo aquí, no hizo nunca esa clase de distinciones. Entonces nosotros, si somos sus discípulos, tampoco debemos de hacerlas. Muy bien, muchas gracias Elías, muchas gracias Ani. Y ya para concluir, ya estamos en la última partecita del repaso de la lección. ¿Cuáles son aquellos personajes en la Biblia que claramente tú distingues como gente común y que sin duda alguna marcaron mucho la Biblia y marcaron el conocimiento que nosotros tenemos de las Sagradas Escrituras? Bueno, en lo personal está Pablo, que Pablo no era de gente, no era común desde el inicio, porque si sabemos, Pablo venía de Saulo de Tarso venía de una buena cuna. Pero ¿qué pasó después al ser transformado? Él se relacionó con todo tipo de personas. Y él mencionaba, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la austeridad. Entonces, a mí se me hace Pablo un personaje importantísimo en la Biblia, que fue gente común, como se llega a llamar, pero también como gente extraordinaria, porque llegó a relacionarse con mucho tipo de personas. Elías. Me viene a la mente el rey David, que ahorita pensamos en el rey David y sí, nos imaginamos ya en el momento del trono y todo eso, pero no tuvo ese origen. Si recordamos a David, prácticamente nadie daba un peso por él, como decimos comúnmente, porque era el más chiquito y el menor de todos, era tan insignificante que era el que mandaban a cuidar al rebaño porque no tenían nada más que hacer con él, como quien dice. Pero Dios vio algo en él, vio en su corazón, como dice Samuel, cosas que nosotros no vemos porque nosotros miramos las apariencias. Pero Dios vio algo en él a lo que le pudo sacar provecho, y David, dejándose usar al igual que Pedro, fue transformado para llegar a ser el rey más importante de la nación y uno de los antepasados de Jesús. Muchas gracias, Elías. Ani. Viene a mi mente la reina Esther, en el momento en que ella vivió con su tío Mardoqueo, cómo se le enseñó a hacer con los demás. Ella era una persona muy servicial, tenía un carácter muy bello, y Dios la puso en un lugar estratégico para poder ayudar a su pueblo. Entonces, yo creo que Esther se define como una mujer muy, muy fuerte, aparte de eso, una persona humilde, una persona que dio todo por enfrentarse a su rey. Entonces, a mí se me hace un personaje muy definido con lo que estamos tratando. Bien, muchísimas gracias Elías, muchísimas gracias Ani por sus aportes, gracias por los comentarios, por los textos, y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando a lo largo de esta transmisión. Los invitamos para que continúen con nosotros aquí en Escuela Sabática Universitaria. Hasta pronto. Caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Leí Marcos 1, 16 al 18, que es el texto de esta semana que estaremos estudiando, en el cual se recalca grandemente la importancia de la relación y el discipulado en la gente común. Hablamos de gente común como nosotros como seres humanos podríamos entenderlo. Esa gente que no tiene estudios, gente que no tiene una preparación como otras personas. Sin duda alguna, Jesús nos dejó un ejemplo bastante marcado en cuanto a las relaciones con este tipo de personas. ¿Cómo nosotros como cristianos deberíamos relacionarnos? Cuando nosotros aprendamos a mantener una relación constante con Dios, entenderemos que no existen clases sociales, sino que todos somos hermanos y estaremos completamente listos para formar parte del reino de los cielos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria.
Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria, soy Keila Urbano y es un placer para mí que nos acompañen ya en la lección número 6 de este trimestre. Estamos ya casi a la mitad de esta lección en la cual estuvimos hablando sobre el discipulado en las diferentes áreas de nuestra iglesia. Y bien, para esta ocasión me acompañan unos amigos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a permitir que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani Torres, soy de Cuautla, Morelos y estudio Comunicación y Medios. Bienvenida, Ani. Mi nombre es Elías Antonio Luis Félix, acabo de terminar la escuela de medicina este verano, tengo 25 años. Bien, bienvenido Elías, muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación y durante esta semana estuvimos estudiando el discipulado en la gente común y venía entre comillas gente común porque es muy importante que aclaremos ese término. Pero antes de empezar a adentrarnos sobre este tema, ¿qué te parece Elías si nos diriges en oración? Claro. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te queremos dar muchas gracias por todo lo que nos has dado, gracias porque nos permites estar aquí reunidos para estudiar y aprender un poco más de tu palabra. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Elías. Ahora sí, vamos a explicar un poquito este término de gente común. ¿A qué se refiere la lección a gente común? Elías. Yo creo que la Biblia hace, como tú mencionabas, ese énfasis en gente común entre comillas, porque realmente ese concepto existe solo para nosotros, porque para Dios realmente todos somos iguales, o sea, no hay gente ni común ni gente más extraordinaria, ante los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. Bien, Ani. Bueno, en este caso de la lección se refiere a Jesús al término pobre o al término que estamos tratando, pues cuando Él vivió en esa época fue humilde. Entonces, yo creo que eso definiría... Hombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Y bueno, más adelante empieza a explicar cuáles son las... el versículo 24. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y dos pichones, conforme a la ley del Señor, que venían levíticos, ¿recuerdan? Entonces, José y María no estaban en posibilidades para ofrecer algo mayor. Eran de la gente humilde. Eran de la gente común del pueblo, como nosotros lo llamamos regularmente, gente común. Ellos ofrecieron los dos pichones, entonces nos damos cuenta que Jesús no era de dinero, como también es otro de los términos que utilizamos, no era de dinero. Elías, ¿qué es lo que tú puedes observar en la relación de Jesús con el pueblo, con esta gente común? Pues eso es algo muy interesante para remarcar, porque a mí me parece que en el reino de Dios, con lo que Jesús nos vino a enseñar, pareciera que la economía, como quien dice, está al revés de como nosotros la entendemos. Estaba pensando en Marcos, por ejemplo, 9. Otras cosas con respecto a las personas, y como él comenta, lo vemos nosotros como algo ya de la realidad, algo que estamos acostumbrados, que no debería ser así en términos generales, pero así lo vemos en este caso. Claro, y es que era muy lógico, se marcaba muy directamente en la lección cuando se mencionaba a la gente común, que mencionaba a los carpinteros, a los pescadores. Y si nos damos cuenta, los discípulos de Jesús prácticamente era gente común. Era gente no estudiada, gente no letrada. Jesús se relacionaba con ese tipo de gente. Y si nosotros, como Ani mencionó hace un momento, recordamos un poco, Jesús venía. ¿De acuerdo? Yo les invito por favor para que me acompañen a Lucas 2:21. Lucas 2:21. Bueno, y dice, si a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre